Hola gente, bueno, antes que nada y antes de pedirle que se suscriban al canal, ¿no? Que le den like, que activen la campanita y todas las cosas que le vengo pidiendo siempre, les recomiendo, como les vengo recomendando en los últimos videos, que si bien en cada video yo tengo más práctica y lógicamente voy tomando más ritmo, pero que aceleren la reproducción a 1,5 para que el video no se le haga tedioso, porque yo realmente no sé cuánto va a durar en este caso el video, porque bueno, me pongo a hablar y la verdad que me quiero concentrar más en el mensaje que quiero transmitir que en el tiempo de duración del video. Así que tengan en cuenta eso, ¿no? Acelerarlo a 1,5 si no se bancan mi ritmo pausado y suscribirse, por favor, ¿no? Ya este canal ya tiene cierto recorrido, tengo, gracias a Dios, suscriptores, o sea que el contenido se ve que interesa. Así que por favor ayuda muchísimo que le den like, activen la campanita y que se suscriban, ¿sí? Así YouTube nos sigue recomendando. Bueno, eh, nosotros vemos que el fin de semana se va a jugar una final de la Copa de la Liga entre Huracán y Platense. Ahora, Huracán y Platense tienen dos estructuras similares, ¿sí? O sea, los equipos se armaron primero desde la dirigencia eligió el cuerpo técnico de acuerdo a el presupuesto que tenían y el cuerpo técnico con la dirigencia eligió los jugadores. Bueno, fíjense que yo en el título del video puse, o voy a poner porque en este momento lo estoy grabando, que River se enamoró de Madrid y Boca nunca volvió de Tokio. ¿Qué quiero decir con esto? Que todos los equipos tienen un comienzo, tienen un inicio. Y me voy a remontar allá al Vélez del año 1993-1994, el que dirigía Carlos Bianchi. Yo en ese momento, cuando asumió Bianchi en Vélez, vi que Bianchi empezó a limpiar jugadores, empezó a sacar a todos los referentes del plantel, ¿sí? O sea, a todos los caciques. Y yo digo, pero Vélez se va a quedar sin jugadores en ese momento. Sacó a todos los caciques. Y se quedó con jugadores jóvenes. Se quedó con Chilaver, que fue traído de San Lorenzo. Y yo digo, ¿con qué va a competir Vélez? Bueno, todos sabemos de la escuela que tiene Vélez, de que es una gran reclutadora de jugadores, inclusive tiene escuela secundaria, escuela primaria, ¿sí? Que Vélez es un club más que nada social, además de deportivo. Y bueno, y con ese equipo, que aparentemente no tenía nombres, después a partir de los triunfos y a partir de los partidos y de las victorias y de la amalgama de sus jugadores, esos jugadores empezaron a tener nombre, los empezamos a conocer y llegó a ser el Vélez que fue, que terminó ganándole al Milan, pero Bianchi empezó con una fórmula primero de desactivar el vestuario. Sacó a todos los referentes, todos los caciques, todos los que en ese momento estaban trayendo problemas, todos los que tenían una trayectoria, y empezó con un equipo totalmente nuevo. Lógicamente, los jugadores tenían talento, pero él los potenció. Vimos que Boca hizo exactamente lo mismo. No es que Boca fue a Tokio en el 2000 y salió campeón del mundo de la nada, o que fue en el 2003 y salió campeón del mundo de la nada. No. Cuando Macri asumió en el club, fue trayendo diferentes técnicos hasta que llegó Bianchi, y Bianchi hizo una limpieza de todo lo que había. ¿Sí? Bueno, Maradona ya se había retirado, entonces después se fue Canigia, se fue Hernández, que era el pájaro Canigia mexicano, ¿sí? Y empezó Boca a sacar jugadores, sacar jugadores, sacar jugadores, sacar jugadores. Empezó a limpiar el vestuario. Y Macri y Bianchi empezaron a traer jugadores que quizás eran desconocidos, porque hasta ahí a Oscar Córdoba no lo conocía nadie, a Bermúdez no lo conocía nadie. Después más tarde llegó el Chicho Serna. Y después fue trayendo jugadores
que tenían proyección, como Palermo, como Guillermo, pero no estaban consagrados. Y jugadores que habían sido importantes en otro equipo, pero no habían llegado a la cima, como Caña, como Cassini. Yo estoy hablando a lo largo de todo el proceso, ¿no? Pero digamos que Boca empezó, tanto como Vélez, armando un equipo de la nada. Vamos a River. River, cuando asciende, contrata a Ramón Díaz. ¿Sí? Y Ramón Díaz, todos los jugadores que estaban en la primera de River, los empieza a dar a préstamo porque no le gustaban. Y empieza a traer los jugadores que a él le gustaban. Bueno, River más o menos se ordena hasta que finalmente la dirigencia, tomada por Donofrio, recibe a Ramón Díaz porque era un hombre del club, pero cuando se le acabó el contrato lo limpió y trajo a Gallardo. ¿Y qué hizo Gallardo? Volvió a traer a todos los jugadores que había dado préstamo Ramón Díaz, que eran jugadores que hasta ese momento no habían logrado nada. Y Gallardo, bicho, los empezó a hacer sentirse importante. A todos esos jugadores, y ahí Gallardo empezó a ganar. Empezó a clasificar a las copas y finalmente terminó ganando todo lo que ganó. Ahora fíjense que llegamos al día de hoy. Vamos a ver qué pasó con River. Bueno, River llegó a la cúspide, llegó a la cima, digamos, de todo ese desarrollo, de todos los jugadores que había conseguido, de todos los jugadores que había comprado, ¿sí? Enzo Pérez, Nacho González, Nacho Fernández, perdón, Armani, todos esos jugadores que en ese momento no eran consagrados todavía, pero que tenían excelente proyección. Y llegaron al punto cúspide, que fue la final en Madrid contra Boca. Cuando llegaron a la final con Madrid contra Boca, ese fue el punto culminante de ese River. Después River viaja a la Intercontinental y termina perdiendo con el Alain por penales, que todos dábamos por descontado, inclusive nosotros los de Boca, que River iba a pasar de taquito a la final. Que en la final quizás se le iba a complicar, ¿no?, para ganarla, porque a los equipos europeos es complicado ganarles, pero River ni siquiera pasó de ronda. Y a partir de ese momento, si bien River siguió compitiendo, al año siguiente llegó a la final de la Copa Libertadores y la pierde en el último minuto, River siguió compitiendo en el máximo nivel, siguió peleando campeonatos, siguió peleando copas, pero ya River empezó a quedar enamorado de Madrid, porque no hubo recambio de jugadores. Siguieron jugando lo mismo y lógicamente los jugadores van cumpliendo años. Y bueno, termina el primer ciclo Gallardo, o sea, el equipo había ido de más a menos. Gallardo ya no le respondía al equipo, se fue a probar suerte y bueno, y a juntar unos cuantos dolarillos a otras latitudes, y volvió y vino De Micheli. Bueno, De Micheli le dio su impronta, trajeron algunos jugadores. De Michelis ganó su primer campeonato de forma brillante, el campeonato local, pero en la Copa no estuvo a la altura de lo que River pretendía. ¿Y qué pasa a la vuelta de Gallardo? Bueno, a la vuelta de Gallardo, River empieza a acumular todos los jugadores que habían ganado hace 6 años atrás en Madrid, que fue el máximo logro, ¿no?, que de la era moderna de River, ¿no? Porque para mí, por más que digan que el muñeco Gallardo es el mejor técnico de la historia de River, para mí no. El mejor técnico de la historia de River fue sin duda el Bambino Veira, que en el año 86 ganó todo. Lo que pasa es que fue un ciclo más breve, pero ganó torneo local, ganó Copa Libertadores de América y ganó Intercontinental. Ese equipo que justo coincidió que también le brindó una parte de la base a la selección argentina, que salió campeón con Bilardo. Pero en ese equipo, bueno, estaba Ruggeri, por ejemplo, ¿sí? Estaba el negro Enrique. Bueno, por eso yo digo, ¿no? Para mí, el técnico más exitoso no es el que más títulos acumula,
sino es el que más alto llega. Y para mí el que más alto llegó fue Vieira, sin duda. Lo que pasa que Gallardo fue acumulando títulos chicos y medianos y digamos que ganarle a Boca la final de una Libertadores equivalió para River a una Intercontinental. O sea, después de que ganó, se sintió en la cima y cuando fue a competir a Japón ya los jugadores estaban en otra cosa y no pudieron ganarle al Alain, lo subestimaron, no sé qué pasó en ese partido, habría que preguntarle a los jugadores de River. Y hoy en día, con la asunción de Gallardo, parece como que Gallardo volvió y necesitó darle como un reconocimiento a esos jugadores y empezó a traer a todos esos jugadores de esa época. Trajo a Lanzini, ¿sí? Trajo al Piti Martínez, trajo de nuevo a Enzo Pérez, volvió a usar a Nacho Fernández, y así River se empezó a llenar de jugadores que fueron consagrados en el pasado, pero que ya están veteranos. Entonces River perdió, digamos, que la fórmula que lo había encaminado hacia lo que fue 2018. Porque cuando el muñeco Gallardo empezó con un equipo totalmente nuevo, sin estrellas desarrolladas, o sea, estaban por verse esas estrellas, y poco a poco fue construyéndose equipo hasta que llegó. Y bueno, Boca lo mismo. Boca llegó al 2003 con un equipo sin un 9 y sin un 10, que ya Palermo y Riquelme no estaban. Terminó saliendo campeón del mundo por penales contra el Milan. Y después ya eso se le empezó a transformar en una obsesión. Y en lugar de recurrir a la fórmula que había recurrido antes, que era comprar jugadores que eran importantes en el medio local, pero no estrellas, no consagrados, sino que ir realmando el plantel, trató de cortar camino y de traer estrellas, de traer figuras. Ahora, que vos sumes figuras, que sumes estrellas, y más siendo veteranas, no te hace un equipo. Está comprobadísimo. Fíjense que ahora, por ejemplo, el PSG en Europa. El PSG llegó a la final de la Champions. Y llegó sin Neymar, sin Mbappé y sin Messi. Tanta obsesión que tenía, empezó a sumar figuras y no llegaba. Y ahora se ve que se centraron en formar un equipo. Y el PSG sin esas figuras, con un equipo más homogéneo, un equipo quizás más parejo, sin tanto nombre, rutilante, terminó logrando el objetivo de llegar a la final. Lo mismo el Inter de Milán, no tiene estrellas. Porque recordemos que Lautaro Martínez en la selección argentina no tiene la titularidad asegurada. La reparte con Julián Álvarez, a veces juegan los dos juntos, a veces juega uno, a veces juega el otro. Y acá se volvió a repetir, fíjense, hace poco con Vélez Sarsfield. Vélez Sarsfield tuvo problemas institucionales, empezó a vender jugadores y hace 3 años se quedó con pibes nada más. Y estuvo bordeando el descenso. Hasta que Vélez Sarsfield, porque es una gran escuela, como habíamos dicho, de jugadores, con esos pibes les empieza a dar rodaje. Y empezó a sumar un par, 2 o 3 jugadores jóvenes, pero ya experimentados. Como Aquino, por ejemplo, ¿sí? El 9 Brian Romero, ¿no? El 9 que había de Defensa y Justicia pasó a River y de River pasó a Vélez. Y con esos 2 jugadores, más Piccini, 3 jugadores que no son veteranos, son jóvenes, pero que ya habían tenido un interesante recorrido, más todos los pibes que tienen, amalgamaron un equipo que finalmente terminó coronando y de buena manera el torneo local del año pasado. Y ahora llegamos finalmente al proceso que estuvimos viendo en el último torneo con Huracán, con Platense, con Independiente,
Y con San Lorenzo, ninguno de los 4 equipos tenía estrellas rutinantes. Simplemente con un presupuesto exiguo, con lo que tenían, con los pies en la tierra y con una, como decían los técnicos, ¿no? Porque en los 4 equipos yo escuché hablar de los técnicos, salvo el caso de Russo, ¿no? Que para mí es un caso aparte, pero decían, nos juntamos con los dirigentes y de acuerdo a la plata que teníamos, nos pusimos de acuerdo en lo que había que traer y de dónde traerlo y cómo teníamos que jugar y fuimos todos juntos para adelante. Y fíjense que simplemente con organización y jugadores profesionales tenemos una final de 2 equipos que no son casualidad. Porque Huracán ya el año pasado salió subcampeón. Igual le desarmaron medio equipo. Pero ya se quedó con una base y fueron armando las piezas. Y Platense ya venía de un trabajo del ascenso que empezó con el Loco Palermo y ahora recae en la dupla técnica. Y con varios jugadores que vienen de otros lugares a préstamo. Como Taborda, por ejemplo. Un jugador descartado por Boca, pero que tiene un rendimiento excepcional. Entonces, ya llevamos 16 minutos. Bueno, si se aburren con lo que cuento, pueden irse del video tranquilamente, ¿no? Pero yo para dar la idea que quiero dar, o sea, tengo que explicar. Bueno, ahora volvamos a Boca y a River. Lo de River es mucho más fácil que lo de Boca. Lógicamente River tiene la nostalgia, respeta mucho a los jugadores que tiene porque fueron los que justamente lograron, los que lograron en Madrid, pero lamentablemente todo cumple su ciclo. Y el otro día, los 2 otros días, tanto por Copa como por Campeonato, se notó. Se notó que River es un equipo envejecido. Es un equipo que tiene figuras, pero las figuras ya están pasadas de años. No podés hacer jugar a Nacho Fernández y a Enzo Pérez a los dos juntos con más de 35 años. Estás dando ventaja física. El gol de Platense te lo dice. Fue una ráfaga de 3 toques de 3 jugadores de Platense que termina definiendo la carrera. Taborda. River prácticamente no pudo hacer nada para evitar el gol. Y después, si no se le encendía un foco, no se le encendía una luz a Mastantuono, River prácticamente no pudo avanzar. Porque River ya no es un equipo. River es un conjunto de individualidades, desparejas. Es más, llama la atención que un pibe de 17 años sea ya el dueño de la pelota parada en River. Que todo recaiga sobre él. Y llama la atención, como lo dije en el video de esta mañana, que todavía Enzo Pérez, por más buen jugador que sea, con casi 40 años, pueda jugar en River. No es que él es un crack y está jugando en River. Es que ya River juega al ritmo de un equipo de 40 años. Y eso es grave y es preocupante. Lógicamente, la Copa Libertadores la tienen todavía. ¿Quién les quita lo bailado? Pero para volver a ser el River que fue con Gallardo en su momento, van a tener que hacer sí o sí una limpieza. Lógicamente que ahora la limpieza no la van a hacer porque están en competencia, están en la Copa Libertadores todavía. Ya están jugados. Pero tanto Boca como River, aparte de tener ideas claras, que River sí tiene esa ventaja porque tiene un presidente y tiene un técnico con ideas claras. Boca no tiene ni presidente ni técnico, ahí ya estamos más sonados. Y encima tiene un plantel de 60 jugadores que son la mitad descarte y la mitad son veteranos y que vienen acumulando fracaso en fracaso. Pero en el caso de River, que es más fácil de solucionar, yo creo que se va a tener que preparar y más como es River y como es Boca, va a tener que planificar de acá a un año. Va a tener que decidir, tomarse el tiempo, ¿no? Porque dicen Boca y River no te esperan. Bueno, pero lo van a tener que hacer. Tomarse el tiempo
elegir los jugadores, decidir de qué forma quieren jugar y irlo amalgamando. Cada jugador de equipo grande, Boca, River, San Lorenzo, Racing, Independiente, necesitan adaptación. Ningún jugador te rinde inmediatamente. Ninguno. Ha pasado con Palermo, ha pasado con Benedetto, ha pasado con Guillermo Barrochelotto, ha pasado con Delgado, que ninguno se pone la camiseta y juega. Yo recuerdo que a Palermo lo han puteado, porque los primeros 10 partidos no hacía gol, y Benedetto lo mismo. Y después la rompió. Esas camisetas pesan, necesitan una adaptación. Por eso vuelvo a repetir. Después de haber perdido mal la Sudamericana el año pasado, y después de ya no ganar nada, desde la época de Patronato, a Riquelme finalmente se le ocurre abrir la billetera tarde y mal. Yo lo dije en las redes sociales en ese momento, en las redes sociales de Boca, que obviamente me echaron. Porque cuando dijeron que iban a comprar tantos jugadores, yo dije, por más que compren a los mejores cracks de Europa, hasta amalgamar un equipo, necesitas por lo menos 6 meses. Y en 6 meses ya perdiste el repechaje de la Copa Libertadores, ya perdiste el torneo y ya perdiste la Copa de Clubes. Boca y River ya está, la Copa Mundial de Clubes, olvídate. Lo único que tiene que tratar de no pasar vergüenza. A River le toca un grupo aparentemente más fácil, o por lo menos con rivales de menos nombre. A Boca le toca una planadora, al Bayern Múnich, Benfica y el equipo de Oceanía, que Auckland creo que se llama. Que esto, un técnico nuevo que no conozca a Boca no te lo arregla. Y yo realmente dudo que Miguel Ángel Russo vaya a agarrar. Por ahí agarra por nostalgia. Pero en definitiva, no es que Riquelme se decidió por Russo. Creo que la única alternativa que le queda a Riquelme es Russo por la forma de ser que tiene. Boca creó un clima de trabajo de mierda en Boca. No quiere estar nadie con Riquelme. Y muchos jugadores han decidido ir a otros clubes en lugar de ir a Boca. Y los que decidieron ir a Boca era porque era la oportunidad de su vida y en ningún otro momento histórico iban a poder jugar en Boca. Como Juan Ramírez, por ejemplo. Ese muchacho nunca fue para Boca. Como Miramón. Como Orsini. Entra 10 minutos al final del partido de Platense. Todos los jugadores que Boca tiró, echó, están compitiendo por algo. Todos están compitiendo por algo más de lo que está compitiendo Boca. Vamos a Lanús mismo, aunque son veteranos, Izquierdos, Bou, Salvio, están jugando por Copa Sudamericana. Taborda en Platense va a jugar la final del torneo nacional. Defensa y Justicia sigue jugando la Sudamericana con Aaron Molinas. Rosario Central fue campeón con el número 3, no me acuerdo ahora cómo se llama. Pero Boca trajo a Sarachi. No creo que Sarachi sea mejor que el 3 de Rosario Central. En el fondo tiene a Juan Cruz Comar, Rosario Central, que salió de Boca. Entonces, tanto Boca como River van a tener que barajar de nuevo si quieren volver a ser los que eran. Van a tener que reiniciar el ciclo. Y eso va a llevar tiempo. Si no es poner parche sobre parche, sobre parche, sobre parche. Ahora yo creo que River lo puede hacer. River se puede sentar porque tiene una dirigencia coherente y tiene un técnico con espalda y decir, bueno muchachos, a partir de ahora tienen que renovar 11 contratos a fin de año.
Bueno, gracias por todo, Enzo Pérez, gracias por todo, Nacho Fernández, gracias por todo, Piti, ¿eh? Todo muy lindo, pero hay que renovar el plantel. Y en Boca hay que hacer, pero una limpieza desde el presidente para abajo. Ahora, yo en Boca lo último que tocaría son los jugadores. Lo último. Porque como dijo, y con esto voy a cerrar, ¿no? Como se dice en la película Rápido y Furioso, ¿no? El personaje de Vin Diesel, Dominic Torito. No importa la máquina, lo que importa es el piloto, ¿no? Bueno, el piloto de cada club es su presidente. Si el presidente es inteligente, si el presidente es capaz, como lo son el presidente de Huracán y el presidente de Platense, las cosas se consiguen, a la larga o a la corta. El presidente de River, el presidente de Lanús, el presidente de Defensa y Justicia, que todavía debo el video de Defensa y Justicia, el presidente de Newell's Old Boys de Rosario, que está logrando, el presidente de Rosario Central, el presidente Independiente. A Racing no lo cuento porque, bueno, para mí Racing cometió una locura. Puede ser que salga bien, ¿no? Pero yo digo, si una cosa funciona, ¿para qué la vas a tocar? Otra vez, un exjugador ídolo, aparentemente, ¿no? Que lo eligieron por sobre un tipo que es gestor nato, como Blanco. Pero bueno, vaya a saber por qué Racing lo hizo y ojalá que le salga bien. Pero estoy seguro que a costas lo mantienen, no por amor, sino porque, bueno, fue una promesa electoral, pero eso no es por amor, sino por interés. De la misma forma que Donofrio mantuvo a Ramón Díaz hasta que encontró la primera de cambio y lo rajó y trajo al muñeco Gallardo. No es un hombre de él. ¿Eh? Pero tanto Boca como River se van a tener que resetear. Boca más que River. Empezar de nuevo. Empezar de cero. O por lo menos volver a la idea original. Todos jugadores con proyección y hambre de gloria. Los que están ya dieron todo. Y ya vemos que las estrellas no te salvan. Cavani no te salva. Mastantuono solo no te salva. Nadie te salva. Racing es un equipo. Huracán es un equipo. Platense es un equipo. Rosario Central es un equipo. Independiente es un equipo. Con más tiempo de trabajo, con menos tiempo de trabajo, pero son equipos. El PSG ahora es un equipo. No es una suma de voluntades nada más. Es más que la suma de 11 jugadores. Es un plantel convencido que va para el mismo lado, que está amalgamado con su presidente y está amalgamado con su técnico. Gente, yo dije que soy un analista de fútbol, ¿no? Y, y yo estoy contando lo que veo y ustedes lo pueden comprobar tranquilamente por los resultados que están obteniendo. Y yo sé que, y ahora para despedirme, ¿no? Yo sé que a mí no me conviene, en este caso, como youtuber, hacer un video, pero siento que lo debo y lo voy a hacer, que le voy a hacer el video a Defensa y Justicia, que para mí es el mejor club de la década. Y después le voy a contar por qué. No me importa cuántas visualizaciones tenga, cuántos comentarios tenga, pero yo quiero que este canal sea relevante. Yo quiero que este canal diga algo distinto. Yo, gracias a Dios, tengo mi trabajo. Vivo de otra cosa. Así que en este canal planeo
y quiero hacer justicia con cada club y con cada dirigencia que hace las cosas bien. Bueno, gente, si llegaron hasta acá, si me soportaron, denle like, suscríbanse, activen la campanita, compartan el video, comenten, de qué cuadros son, de dónde me están escribiendo, qué les parece lo que digo, qué les parece que podría mejorar en el video. Ya, por ejemplo, acepté recomendaciones como por ejemplo apagar por un rato eh, el motorcito de la cascada de la pecera que hacía ruido y que los volvía locos. Ahora me quedé sin pilas en la linterna, así que quizás la luz sea un poco deficiente, pero bueno, gente, este canal se hace con pasión y se hace con amor. Y, y también se hace con un poquito de vagancia, ¿no? Porque no tengo ganas de editar realmente y no lo voy a hacer. Si el contenido es bueno y si lo que digo es bueno, lo va a ver la gente que lo tenga que ver. Hate voy a tener siempre. Bueno, bye.